Hola, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Em, Vamos a continuar con la tercera parte de la práctica de discipulado. En esta ocasión vamos a ver lo que es el discipulado en el capítulo de Marcos, capítulo 3. Y les voy a poner, tuvimos una sesión de Zoom con algunas mujeres líderes que están tomando este discipulado. Y vamos a ver ya en el avance que tienen a lo que ellas están llegando, es muy interesante. Pero antes que nada me gustaría ponerles lo que es el capítulo 3 de Marcos para aquellos que estén siguiendo estas clases de discipulado con el sistema Wesley. Vamos a tratar de contestar lo que es la pregunta 3. La pregunta 3 es la actividad de Jesús. La pregunta es, ¿sabes lo que yo he hecho por ti? ¿Qué ha hecho Jesús por ti o a través de ti recientemente usando el tema del capítulo 3 de Marcos? Eso es lo que vamos a ver. Entonces les voy a compartir mi escritorio y vamos a ver un poco de lo que nos dice la palabra de Dios. El Evangelio según Marcos, capítulo 3. Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. Como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme: «Ven y ponte de pie frente a todos». Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó: ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso? ¿O es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre: Extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Jesús fue al lago con sus discípulos y una gran multitud lo siguió. La gente llegaba de toda Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, del oriente del río Jordán y de lugares tan al norte como Tiro y Sidón. Las noticias sobre sus milagros corrían por todas partes, y una enorme cantidad de personas llegó para verlo. Jesús encargó a sus discípulos que prepararan una barca para que la multitud no lo apretujara. Ese día sanó a tanta gente que todos los enfermos empujaban hacia adelante para poder tocarlo. Y cuando los que estaban poseídos por espíritus malignos lo veían, los espíritus los arrojaban al suelo frente a él y gritaban: ¡Tú eres el Hijo de Dios! Pero Jesús ordenó severamente a los espíritus que no revelaran quién era él. Tiempo después, Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que escogió: Simón, a quien llamó Pedro; Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús apodó hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el celote, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Cierta vez, Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto, ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí. Pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado de Jerusalén decían:
¡Ah! ¡Está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios! De él recibe el poder para expulsar los demonios. Jesús los llamó para que se acercaran y respondió con una ilustración. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobreviviría. Permítanme darles otra ilustración. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Les digo la verdad, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados. Pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Les dijo esto porque ellos decían: Está poseído por un espíritu maligno. Luego la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo. Se quedaron afuera y le mandaron a decir que saliera para hablar con ellos. Había una multitud sentada alrededor de Jesús y alguien dijo: Tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman. Jesús respondió: ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces miró a los que estaban a su alrededor y dijo: Miren, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Gloria a Dios. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Pues si nosotros queremos estar dentro de la familia de Dios, aquí está una de las claves, si no es que la clave principal. Estamos tomando esta lectura bíblica de la página de YouTube o del canal de YouTube, se llama Audio Biblia Dramatizada. Lectura pública de la Biblia. Ya estoy suscrita, suscríbanse, muy buena como ayuda para estos estudios. Pueden escucharla 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, lo que sea necesario hasta que podamos entender la palabra de Dios. Bueno, voy a ahorita compartirles también los comentarios que se tuvieron acerca de este capítulo 3 de las personas que está tomando el discipulado Wesley, para que ustedes escuchen y vean que el Espíritu Santo, cuando nosotros pedimos Espíritu Santo, Él nos habla. La primera parte van a ver que yo estoy solicitando que hagamos una vista panorámica, como si nos subiéramos a un helicóptero y estuviéramos viendo a través de ese helicóptero. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Cuál es el propósito? El propósito es ver de qué se trata el capítulo completo. Ya sabemos, o algunos de ustedes saben, que la Biblia en el original griego pues no contaba con capítulos y con versículos, tampoco con títulos. Esos se adicionaron posteriormente con pues la ayuda de las personas que hicieron estas traducciones al latín, al griego, al alemán, al inglés. Entonces, bueno, ya esa Biblia, así como nosotros la conocemos, pues no era la Biblia en la época de Jesús. Pero nosotros queremos ver en esta parte en cuántos temas se puede dividir Marcos 3. Es decir, ¿qué está tocando? ¿Qué temas está tocando Marcos capítulo 3? Para que nosotros digamos, ok, está, ejemplo, escogió a los 12 apóstoles o discípulos. Bueno, entonces en esta parte, Marcos, en la versión Nueva Traducción Viviente, por si se están preguntando qué versión es esta versión dramatizada,
es en Nueva Traducción Viviente. Y en el versículo 14, capítulo 3 de Marcos dice, luego nombró a 12 de ellos y los llamó apóstoles. Generalmente la palabra apóstoles viene más ya en el Nuevo Testamento porque es enviados, según el original griego. Aquí son generalmente los demás evangelios como los 12 discípulos. Pero vamos a respetar esta traducción que tiene la Nueva Traducción Viviente. En capítulo 3, verso 14, dice que los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Y dice los nombres de los 12. Bueno, entonces, en base a esto, las alumnas, dieron un panorama general del capítulo 3 y ahorita vamos a ver cómo lo hicieron ellas. Pues vamos a ver quién de ustedes sí hizo la tarea. La tarea era leer el capítulo 3 del libro de Marcos, del Evangelio de Marcos, y contestar la pregunta 3, la actividad de Jesús. ¿Hay alguien que quiera compartir su tarea? Si la hizo, buenas tardes Lili, buenas tardes Lau, Elsa, Loren. Hola, buenas tardes. Hola, Cris, buenas tardes a todas. Hola, ¿quién sabe quién se andará conectando? Yo creo que es Elsa. Todos los demás. No, ya estás, ¿verdad? Aquí estoy, aquí Hay estoy. alguien que nos falta por ahí. Bueno, Klaus, buenas tardes, Martita. ¿Hay alguien que quiera compartirnos si tuvo la oportunidad de leer Marcos capítulo 3? Pues si quieres yo te comparto. Ok. Bueno, primero Jesús sana a un hombre en la sinagoga que tenía una mano deforme, puede decirse así, porque la Ajá, restaura. es correcto. Pero en esa ocasión los fariseos nada más estaban viendo la posibilidad para acusarlo en esa parte. Después otra de las partes cuando Dios escoge a sus 12 discípulos. Pero ahí me impacta porque dice que él sube al monte para que, pues yo imagino que ahí a orar, para poder escogerlos y llamarlos, quiénes iban a ser los que iban a predicar. Y en esa ocasión pues les iba a dar autoridad para expulsar demonios. Es correcto. Otra de las cosas, cuando el príncipe de los demonios, más bien los fariseos les dice que Jesús hacía todas esas cosas por el poder de Belcebú, que era el príncipe de los demonios, y él, pues, siendo un hombre sabio, les hace una pregunta, que cómo puede Satanás pelear con el propio Satanás, estaría dividido y así pues no permanecería su reino, su poder. También en esa parte habla de que Jesús les dice que él perdonaría todos los pecados de todos los hombres, pero blasfemar contra el Espíritu Santo, eso no lo perdonaría, traería unas consecuencias muy fuertes. Y por último, creo que la familia, la mamá de Jesús y sus hermanos buscan a Jesús entre la multitud y dice que ellos estaban afuera y llamaron a Jesucristo, y uno de los que estaban ahí les dijo que estaban buscando a se te habla tu mamá y tus hermanos. Y él, estando con toda la gente ahí que les predicaba, le dice, mirando a los que estaban ahí con él, le dice, mis hermanos, mi madre son los que hacen mi voluntad. Muy correcto, es una visión de helicóptero que tienes muy buena. Tienes captado todo el capítulo 3. ¿Hay algunos versículos que te llamaron en especial la atención? ¿Algún evento que tú digas, esto y esto me llamó muchísimo la atención? Bueno, a mí me impacta cuando dice la Biblia que cuando Jesús, estaba toda la multitud de la gente de Judea, de todas las regiones que se reunía ahí, que lo agolpaban. Dice que los demonios, él sanaba y que los demonios lo reconocían como
el Hijo de Dios y se postraban ante Jesucristo. Eso a mí me impactó. De todo lo que leí, eso me impacta porque yo digo, ¿cómo un demonio reconoce y se postra ante la autoridad y el señorío de Jesucristo? Y pues todo es impactante porque también al restaurar una mano que ya de plano estaba mal, y él le dice, les hace la pregunta también ahí a los fariseos y les dice, es el día de la ley es para hacer el mal o para hacer el bien, para salvar o para destruir. Y dice que como ellos no contestaron, le habla a esta persona y dice que ante toda esa gente le restaura su mano y queda completamente sana. Son muchas cosas impactantes en este capítulo. Es correcto y te felicito porque ahorita vamos a ver cuando yo ya les comparta mi pantalla, coincides en cosas que también el Espíritu Santo me habló. Hay cosas que obviamente tuve que investigar un poco más a profundidad porque tiene un impacto para nosotros, pero realmente necesitamos estudiar un poco más para ver que siempre como seres humanos y como personas que no vivimos en la época de Jesús, siempre nos vamos a quedar cortos. O sea, la primera impresión que nosotros tenemos siempre va a ser muy corta a la realidad que se vivió en ese momento. Entonces, pero tienes las tres cosas que te impactaron, que fue esa parte donde los demonios se postraban. Pues hay veces que nosotros yo me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, pero yo me acuerdo que antes esa generación de hermanas que ahorita ya la mayoría están falleciendo, bien postradas, y ahorita creo, yo sí he visto gente que se postra, pero ya lo digo, pues es menos porque realmente a veces nosotros no tomamos en cuenta quién realmente es Jesús, como si fuera cualquier persona o como si fuera uno de nosotros, pero estamos totalmente equivocados. O sea, Jesús tiene toda autoridad y se le debe de alabar con todo respeto, con todo nuestro agradecimiento y como esclavos, ¿no? Porque es la palabra lo dice, somos esclavos del Señor, somos siervos, no nos podemos creer más allá de eso. Entonces los demonios lo hicieron y a veces yo me pregunto, bueno, y si los demonios lo hicieron, ¿por qué yo no? Yo, ¿no? Hablando de mí. Pero que acuérdense que siempre que, bueno, al menos en mi persona, yo he procurado decir que si voy a notar algo que esté mal, que lo esté diciendo la Biblia, entonces mi dedo se va a voltear hacia mí, porque realmente yo soy. Entonces yo digo, pues esto está mal y lo hicieron mal ellos o lo hicieron mal el otro, pero yo también lo estoy haciendo mal. Entonces, en ese aspecto donde tú estás detectando precisamente que la autoridad que tiene Jesucristo y que representa para los demonios, pues es increíble, ¿no? También esa parte donde tú estás detectando, a ver, déjame ver qué más detectaste. Bueno, cuando escoge a los 12 discípulos y que se van, ¿no? Él los nombra, les da poder, excelente. Excelente la detección que hiciste, les da poder. Sí, en efecto les da poder y vamos a tocar un poquito de eso. Y después ya estoy haciendo el estudio de lo que es el poder de exousia y el dunamis. Y me sorprendí porque no solamente son esas dos palabras en el griego que denota lo que es el poder o que nos describe el poder. Hay otras dos, realmente son 4. Y pues claro, yo nunca había hecho ese estudio y ahorita ya llevo como 90 versículos que trae la palabra exousia. Y no me imaginaba que fueran tantas. Entonces es una situación que debemos de tener muy en claro el poder de Dios. ¿Cuál es el poder? ¿Qué tipo de poder es el que le está dando a los discípulos? Porque es el tipo de poder que nosotros también nos va a investir del Espíritu Santo y que también nos va a tocar a nosotros y tenemos que saber qué es lo que estamos pidiendo y qué es lo que vamos a tener en nuestras manos precisamente para no hacerlo menos, ¿no? Para saber el valor real de la joya que va a ser depositada a nosotros o de lo que Dios nos va a dar a través de que nosotros se lo pidamos y que nosotros también pues lleguemos a
a tener esa santidad, ¿verdad? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y bueno, también esa parte que tú pusiste de la blasfemia en contra del Espíritu Santo lo tengo que decir, es el versículo clave del capítulo, porque hay muchas cosas importantes, pero este versículo es un parteaguas, es una cosa en donde tenemos que poner mucha atención. ¿Por qué? Porque ahí no hay perdón. Entonces allí es, Dios mío, ayúdame, yo no quiero caer en eso. ¿O de qué manera yo voy a blasfemar al Espíritu Santo? ¿O ya lo hice? No lo sé, ¿no? En algún momento de mi vida. Y sí, la última parte, que es en donde Jesucristo pues van y lo ven sus hermanos, su madre, pues queriéndolo sacar de ese círculo donde él estaba trabajando, donde estaba enseñando, y donde desafortunadamente él en su propia casa, con su propia gente, no fue reconocido, porque incluso podían pensar que ya estaba demente, ¿no? Decían ya, o sea, Jesucristo pues creo que ya no está muy bien de sus facultades mentales, hay que sacarlo de allí ya que no siga predicando. Sin embargo, pues la respuesta de Jesucristo, como siempre, él a las preguntas contesta con otra pregunta. Es esa habilidad que tiene Jesucristo para saber cómo contestar, sobre todo porque sabe que lo que quieren es desvirtuar la verdad, desvirtuar su naturaleza como Dios, en donde él, pues no sé, a toda costa lo que estaba buscando en este caso, probablemente indirectamente y sin querer, sus hermanos y su madre, porque no lo saben quién es él, no lo ha reconocido, pues es decir que pues está mal, ¿no? De la cabeza, o sea, ya hay cosas que ellos dicen, pues ya está diciendo que está perdonando pecados, anda expulsando demonios, y pues no, él simplemente es nuestro hermano, es un carpintero, y pues hasta ahí, ¿no? Entonces, bueno, esa parte que tú ya hiciste, gloria a Dios, porque pues es la parte que yo espero que algunas de mis otras hermanas hayan llegado a muchos de los puntos que tú llegaste. No sé si alguien más quiera participar y decirnos algún punto diferente que también haya llegado, que le haya llamado la atención de la tarea que se les dejó. Bueno, Cris, hola, ¿cómo estás? Hola. Yo sí también casi lo mismo que Lore, pero bueno, tengo algunos datos que estuve investigando y yo veo aquí en el capítulo 3, al comenzar en el capítulo 3, veo que sigue la discusión en el día de reposo y bueno, más adelante igualmente me llamó la atención y es donde yo quiero compartir porque dice en Lucas, bueno, es una correlación en el Evangelio de Lucas, donde habla del hombre que está aquí de los primeros capítulos, del primer capítulo al inicio del capítulo 3, perdón, donde habla del hombre de la mano seca, y en Lucas precisamente estamos viendo que dice que este hombre tenía la mano derecha, que era la que tenía mal, o sea, ahí no lo dice en Lucas, que era la mano derecha la que estaba mal de este hombre. Entonces, la pregunta es la siguiente, yo me preguntaba, ¿cómo podía hacer este hombre sus labores, sus necesidades, si la mano derecha era la que si estaba seca, estaba paralizada esa mano definitivamente? Así es que no podía tener mucho alcance o por decirlo, no podía hacer ninguna labor, ¿no? Entonces, es algo que me llamó la atención de este hombre, que no podía hacer su trabajo completamente. Y bueno, después fue algo, bueno, eso que me preguntaba yo, cómo es que podía trabajar este hombre teniendo su mano así, pero me doy cuenta que a través de estos fragmentos, de estas partes que estoy analizando, me doy cuenta que Jesús aquí definitivamente está demostrando la autoridad que tiene sobre estos fragmentos, donde estamos viendo, ¿verdad?, que igualmente cómo trajo la sanidad a la multitud, que también es otra de las cosas que me llamó mucho la atención, la multitud a la orilla del mar, donde dice que en el verso 7, pero Jesús se retiró al mar con sus discípulos y lo siguió gran multitud. Y bueno, yo aquí encontré varias palabras que se repiten, gran multitud.
y la subrayé. Entonces eso es lo que llamó la atención, ¿no? Que Jesús estaba rodeado de multitud. Vemos en el verso 7 que dice: Jesús se retiró al mar con sus discípulos y lo siguió gran multitud de Galilea y también de Judea y de Jerusalén. Y más abajito también vemos en el versículo 8, ya casi para iniciar el 9, dice: oyendo cuán grandes cosas hacía, dice, grandes multitudes venían a él. Y más adelante, también para terminar el verso 9, dice que la multitud lo oprimía. Entonces yo aquí me doy cuenta que Jesús era seguido de grandes multitudes, porque era un hombre quien hablaba con autoridad, pero las cosas sucedían. Entonces es otra de las cosas que me llamaron la atención también, porque aquí también nos damos cuenta, ¿verdad?, con qué autoridad el Señor ordenaba, ¿no? Le ordenó al de la mano seca, ¿no? Ponte aquí enfrente, ponte en medio, y él ordenaba. Y cuando él da una orden, las cosas suceden. Cuando él se acerca a cierto lugar, las cosas suceden, nunca más vuelven a quedar de la misma manera. Entonces veo la autoridad aquí de Jesús a través de estos fragmentos, y bueno, las multitudes rodeando a Jesús. Y también veo aquí donde dice, en el verso 10 dice: pues como había sanado a muchos, todos los que tenían plagas se echaban sobre él para tocarlo, y los espíritus impuros al verlo se postraban delante de él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Y si nos damos cuenta, en el capítulo 1, donde ya habíamos visto atrás en el primer capítulo 1, aquí dice: tú eres el Hijo de Dios. Aquí lo está diciendo en el verso 10 que estamos viendo de Marcos 3, pero en el capítulo 1 le decían los mismos espíritus, ¿no? Los mismos espíritus impuros le decían: tú eres el Santo de Dios. Y entonces vemos cómo ellos reconocían que él era Dios. Tú eres el Hijo de Dios, dice aquí en el verso 3. El capítulo 3, verso 11, y en el capítulo 1 dice: tú eres el Santo de Dios. Entonces vemos cómo aún así los demonios reconocían la autoridad de Jesús, y eso a mí me impacta, me llama la atención, porque pues los mismos demonios, ¿no?, reconocen quién es Dios, quién es el Santo, quién es el Hijo de Dios. Y bueno, esa es una parte que me llamó bastante la atención. No quiero robarles tiempo a las hermanas también, a las otras chicas, pero quiero nada más un poquito, qué es lo que esto sí me llegó fuerte a mi corazón, es donde dice la elección de los 12 apóstoles, porque yo estaba analizando una correlación que precisamente está en Lucas 6, y dice que... dice aquí: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Está hablando de Jesús. Y cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Eso es lo que me llamó mucho la atención. Fui a esta correlación porque veo aquí, y aquí sí especifica que Jesús estuvo orando toda la noche para poder escoger a sus discípulos, y dice que él fue quien los escogió. Y bueno, yo estaba viendo en Juan 15 que dice en el verso 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os he elegido a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Me llama la atención cómo dice que él fue el que nos eligió a nosotros. No nosotros lo elegimos a él, sino él fue el que nos eligió. Y yo me preguntaba, hacía las preguntas, y yo decía: ¿pero qué tenían de extraordinario estos hombres a quien eligió Jesús? Porque dice que los eligió y se pasó toda la noche orando. Entonces yo decía, y esta era la pregunta que yo hacía: ¿qué tenían de extraordinario? ¿Qué tenían de especial estos hombres? Si dice la Biblia que eran hombres de
eran nombres de vulgo y sin letra. Y me fui a investigar qué quiere decir vulgo, y bíblicamente lo veo que era un término despectivo de personas de clase baja. Y también en otra parte dice que la palabra vulgo tiene el significado de personas comunes y corrientes. Quiere decir que eran personas como ustedes y como yo, personas muy ordinarias. Entonces investigué esto y dije, Dios, tú solamente estás buscando corazones dispuestos, corazones que verdaderamente quieran servirte y que cumplamos con esa gran comisión que Jesús encomendó aquí en la elección de los 12, que dice del verso 13, y donde nombra ya más adelante, dice, designó en el verso 14 a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y allí da la lista de los que mencionó Jesús y de los que fueron escogidos. Y bueno, entonces yo analizando, veo que aquí estamos viendo la gran comisión que está en Marcos 16:15 y Mateo 28:18, que dice que Jesús les dio la autoridad. Y yo analizando y viendo también, me fui al Strong y vi allí que viene de la palabra griega eusousia, que significa el derecho legal para hacer lo que Él nos mandó. Es un poder que tenemos todos los creyentes. Es decir, que lo que nosotros, Dios nos ha entregado es esa, ¿cómo se puede decir? Esa autoridad que Dios nos ha dado para ir en su nombre y sanar a los enfermos, ir en su nombre y echar fuera demonios. Es el poder capacitado que Dios nos ha dado. Y bueno, entonces me llamó mucho la atención que tenemos la autoridad para ir en su nombre y echar fuera demonios. Tenemos esa autoridad de parte de Dios para imponer manos a los enfermos y esto sanar, así como lo vimos aquí en este capítulo 3 de Marcos, que habla y su actividad sigue siendo la de sanidad y liberación. Es lo que yo encontré, sanidad y liberación. Amén, amén. Nada más para complementar un poquito lo que dices y muy acertadamente, ahorita lo vamos a ver en el resumen que ya hice yo, igual de los puntos que detecté. Quiero redondear un poquito esa idea de los 12 discípulos. Sí, son personas comunes. Acordémonos de los odres viejos y los odres nuevos. Los odres viejos representaban al método antiguo de los discípulos de los fariseos y los fariseos, los cuales ya tenían ideas preconcebidas, y ciertamente nosotros lo vivimos en el día a día. Es más difícil predicarle a un testigo de Jehová que predicarle a una persona que desconozca de la palabra del Señor, porque esas ideas preconcebidas a veces, si son erróneas y las tenemos tan arraigadas, que necesitamos de verdad ya son argumentos los que se necesitan y que ellos están solicitando, la gente que ya leyó la Biblia en una secta, pues que les han predicado de cierto modo. Ya es un odre viejo que realmente necesita ser renovado y es más difícil. El odre viejo que utilizó Jesucristo pues se llama Saulo de Tarso. El 13º discípulo, el cual no fue pues entrenado directamente por Jesucristo, pero sí tuvo una manifestación camino a Emaús, y era una persona muy tremenda con una preparación increíble, pero tuvo un alcance también increíble precisamente por la preparación de los idiomas que él dominaba, que por lo menos ya les habíamos, yo no me acuerdo si ya les dije que era el griego, el arameo, el hebreo, el latín. Mínimamente eso hablaba Pablo, y lo hablaba bien porque en todas las cartas donde él describe sus vivencias, habla de cómo se comunicaba con las personas y los habitantes que hablaban esas lenguas. Entonces también es una situación donde vemos que el trato que fue con Pablo fue muy diferente al trato y el entrenamiento que tuvo Jesucristo con los 12 primeros apóstoles. Sin embargo, pues
cuando Dios nos llama, como ya les había yo comentado, Él utiliza a un hacha que es algo tosco, algo fuerte. Utiliza un hacha porque quiere cortar un árbol, pero también puede utilizar una navaja muy delicada, muy delgada, tal vez para cortar un cabello, ¿no? Pero las dos son necesarias para el reino de Dios, tanto lo tosco como lo delicado, y Dios nos utiliza como nosotros estemos, siempre y cuando, como bien lo dijiste, estemos dispuestos a ser utilizados, a servir como instrumento para proclamar el evangelio. Pues sí, muy bien. ¿Alguien más que quiera participar, que quiera adicionar algo diferente a lo que ya dijeron nuestras hermanas? Si no, no hay problema. Si no tuvieron oportunidad, Claudia, ¿estás levantando la mano, Klaus, o no? No, Sí, ¿verdad? Ah, bueno, sí. sí, sí, adelante, adelante. Dices, todavía hay algo que decir después de Amén, todo lo amén. que ya sé. No, Sí, no, no. bendito, gloria a Dios. Bueno, a mí nada más lo que me resaltaba de todo este versículo, de todo este capítulo de Marcos 3, es que, bueno, yo notaba que pues estos fariseos lo acechaban con una actitud desafiante, ¿no? Que a pesar de todo el bien, de todos los milagros que Jesús había hecho entre el pueblo, la oposición contra su persona y su obra iba en aumento y que él no solo estaba teniendo la actividad de sanar, de escoger a sus discípulos, sino que también él luchaba contra su religiosidad, o sea, no solo luchaba contra su religiosidad, sino también contra su incredulidad de ellos. Eso es lo que yo pues noté de este capítulo. Ah, y Sí, también tú dijiste que qué es lo que Jesús está haciendo en nuestra vida a través de este capítulo, ¿no? Y bueno, pues ya resaltando esto que dije, pues yo creo que estamos aprendiendo a derribar todo muro de religiosidad. Estamos aprendiendo a hacer el bien como Jesús lo hacía, pero pues también con la misericordia, ¿no? Que Él nos enseña y nada más. muy bien, Klaus, te felicito. Realmente sí, esa es la respuesta a la pregunta, ¿sabes lo que yo he hecho por ti a través de esta lectura? Lo dijiste perfectamente, tanto en tus notas que tomaste como en lo que Dios ha hecho por nosotros. Este, ¿Qué quiere Jesús? Pues que hagamos el bien con misericordia y quitarnos la religiosidad. Exactamente, eso es a lo que vamos a llegar. Y contestando la pregunta 3, no me fijé si se conectó. Déjame checar. Yo di de alta a una persona hoy en la tarde. Se llama Adela Becerril, pero no la veo que esté conectada. O no sé si sí o si no, que hable ahora o que calle para siempre. Este, Adela, ¿te conectaste? Sí, sí estoy conectada. Ah, gloria a Dios, aleluya. Hola, Adela, mira, no sé si tú ya domines las 5 preguntas de discipulado, si no, no hay problema. Yo te mandaría un video para que las repases, pero si sí, pues ya, Ajá. coméntame y ya no te lo mando. Ay, sí. Bueno, me comentaba la hermana Marta que dejaron estudiar el capítulo 3 y la verdad yo nada más quisiera agarrar lo que es el primer versículo, donde dice, en otra ocasión entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Por lo que veo, están compartiendo o están dando lo que entendieron, ¿no? Entonces a mí la verdad, este primer versículo me llamó mucho la atención porque dice que Jesús entró en la sinagoga. Yo me atrevo a imaginar que este hombre de la mano pues seca, paralizada, escuchó hablar de Jesús. Así como que lo visualizo, ¿no? Escuchó hablar de Jesús y entró tanto en él la curiosidad que dijo, voy, porque sé que me va a sanar. Voy porque no importa el día que sea, Él me va a sanar.
Amén, Entonces, aleluya. y yo creo que en la casa de Dios, en el templo de Dios, cosas suceden siempre, porque no hay mejor lugar que estar a los pies de Cristo. Entonces, y así como comentabas tú hace rato de la generación de que muchas personas ya no se postran, es verdad, también lo vemos pues en esos tiempos de Jesucristo, ¿no? Como decían otra hermana, que nada más estaban viendo dónde se equivocaba. Y desgraciadamente así es en la iglesia. En los tiempos de Jesús, así como Él lo dice, que Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre, siempre va a haber toda esa gente. Entonces, esto del hombre, y yo creo que mucha gente también, ahorita en estos tiempos hay mucha gente paralizada en lo espiritual. Me atrevo a imaginar que en la iglesia, en el templo, en casas de oración, mucha gente nada más va para ver qué ve, para juzgar, para criticar, para murmurar. Entonces, yo sí creo, no me siento una mujer espiritual, pero a veces sí nos llega nos paralizamos espiritualmente, aún ya conociendo de Cristo, aún ya sabiendo de Él, nos quedamos paralizadas. Y aún viendo sus milagros, también nos quedamos paralizados. Eso fue lo que yo observé en ese primer versículo. Gloria a Dios, muy, muy buena observación, es cierto. Pues realmente me sorprenden, chicas, tienen 10, ya pueden dar ustedes el discipulado. Van muy bien, me da muchísimo gusto la interacción que tienen, los puntos que ustedes están leyendo y que les está resaltando, tienen ya esa manera de leer y ver. Hay algunos detalles que ahorita vamos a ver, pero nada que no hayan visto ustedes, a lo mejor nada más es que vayamos a profundizar un poquito más. Entonces vamos a profundizar un poquito más. Se nos va a terminar esta sesión en 6 minutos. Entonces, si alguien quiere añadir algo, y si no, ahorita comienzo con el análisis del capítulo 3, algunas cosas que sí quiero enfatizar. Y si quieren añadir algo, pues adelante. Y si no, pues me dicen porfa, o alguien que quiera levantar la manita. ¿Alguien? No, bueno, yo digo que no, porque no veo nada, pero bueno, entonces, en los 5 minutos que nos restan, fíjense, vamos a entrar déjenme ver, porque lo hice muy rápido, todo por compartir. ¿Ven mi pantalla, chicas? Sí, Cris. Ay, gracias, muchas gracias. Porque luego ando bien perdida y no sé si me ven o no. Haga clic, dice. Ay. Haga clic en el micrófono para dar el dictado. No quiero dictado ahorita. Bueno, miren, súper rápido vamos a ver. Marcos capítulo 3, versículo 1, día de descanso. Muy bien para aquellas que vieron que lo que es el día de descanso se repite. Es una ley estructural de las más sencillas, sin embargo nos dice mucho, muchísimo, porque cuando se repiten las cosas es que tenemos que ver por qué, algo nos quiere llamar la atención, entonces si se está repitiendo es por algo. Entonces Marcos 3, capítulo 1, verso 2 dice, como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca, si sanaba la mano del hombre que tenían pensado acusarlo por trabajar el día del descanso. Y se sigue repitiendo, día de descanso, día de descanso. Entonces aquí la actividad de Jesús es en el día del descanso. Y la pregunta es, que Jesús hizo es, ¿la ley es para hacer el bien o para hacer el mal? ¿El sabbat o el sábado es para destruir o para salvar vidas? Y ahorita que ya se nos va a acabar fíjense, tengo 3 minutos, ok. Entonces fíjense bien,
como bien ya lo hizo la hermana Marta, ella ya está utilizando el diccionario Strong. Necesito que me digan si algunas de ustedes ya lo sabe utilizar, buscar las palabras que sepan de dónde sale. Y si no saben de dónde sale todo esto, pues díganme y aunque sea les doy ahí algo muy sencillo para que ustedes también tengan esa oportunidad de ver las palabras cómo salen y ya lo hacemos. Ahí me mandan un mensaje en el WhatsApp, me dicen si sí o si no. Quieren que les dé algo de Strong, porque sí ayuda, obviamente ayuda, porque a veces las traducciones no son las mejores traducciones o no nos ayudan a entender exactamente lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Aquí, el hacer el bien es la clave del éxito. O sea, él está retando, él está diciendo, a ver, ahora ustedes contéstenme. ¿Por qué lo hago en el día de descanso? A ver, déjenme ver. ¿La ley es para hacer el bien o para hacer el mal? Y entonces el bien tenemos que saber a qué le está diciendo el bien. Y el bien viene del griego 15, que es agatopoieo. Perdón por la pronunciación, pero no es lo mío el griego, ¿no? ¿Qué quiere decir hacer el bien? Y es hacer lo que es moralmente correcto. Y esta parte de hacer lo que es moralmente correcto nos da mucha visión a la corta frase de decir hacer el bien. A mí me abrió un panorama muy amplio, porque ¿se acuerdan de que les estaba platicando del Sermón del Monte de cuando era la ética de Jesús? Mateo 5, 6 y 7, esos capítulos cuando es la ética de Jesús, aquí lo estamos viendo, la ética de Jesús es de que ese día, bueno, la ley es para que se haga lo que es moralmente correcto. Como quieran hacerlo, a la hora que quieran hacerlo, pero se tiene que hacer lo que es moralmente correcto. Entonces eso, la moral nace de nuestro corazón, nace de nuestros pensamientos. Desde dentro del ser humano nace la moral. Y es lo que traemos ya en la sangre, ¿no? En Tercera de Juan 1:11, en la Nueva Versión Internacional, dice, querido hermano, no imitéis lo malo, sino lo bueno. Y lo bueno viene esta palabra en griego que es agatopoieo. O sea, hagan lo bueno, hagan lo que es moralmente correcto. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, ¿qué nos dice este versículo? Tercera de Juan 1:11, pues que lo estamos viendo, que ellos que tenían la oportunidad o los que tenemos la oportunidad de hacer lo bueno, si no lo hacemos, pues realmente no conocemos a Dios, no le hemos visto. Porque si tú lees la palabra del Señor y llegas a ver a Jesús, se te manifiesta, siempre se te va a manifestar en misericordia, en acción. Él es la acción, él es el verbo, él es ese verbo activo. Ajá, en Primera de Pedro, en cualquier momento nos desconectamos, pero termino con esto. En Primera de Pedro 3:17 dice, si Dios así lo quiere, es mejor sufrir por hacer el bien, o sea, por hacer lo que es moralmente correcto, que por hacer el mal. Es mejor morir por hacer el bien que por hacer el mal. Y ya esto ya nos da un panorama más amplio en lo que es la ley. ¿Para qué es? Para hacer
Y estamos viendo ahorita esta parte que les comento, en donde en 1 de Pedro 3:17 dice, si Dios así lo quiere, es mejor sufrir por hacer el bien, que fue lo que hizo Jesucristo, incluso dio su vida, que por hacer el mal. En el verso 5, capítulo 3, dice, Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Y es muy fácil caer en esta dureza de corazón. No es exclusivo de los fariseos ni de los maestros de la ley. La dureza del corazón existe desde que el hombre cayó en pecado y hasta el momento. Esa dureza de corazón es la que nos impide reconocer a Jesucristo y reconocer que hemos pecado en contra de Él. Bueno, entonces Jesucristo decidido, obviamente, le dice al hombre, extiende la mano y pues ya sabemos que quedó restaurada esa mano. Y pues, ¿qué querían los fariseos? Los fariseos pues tramaban algo ya para matar a Jesús, ya para ellos era una situación que ya no podían manejar, se les había salido por completo de la mano. Vamos a ver aquí cómo Jesús fue que pues había corrido la voz de los milagros, de las liberaciones que él hacía, y aquí en el verso 7 dice, Jesús fue al lago con sus discípulos y una gran multitud. ¿Desde dónde los seguían? ¿Desde dónde llegaban? Desde Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, el oriente del río Jordán y lugares tan al norte como Tiro y Sidón. Y como les he comentado, a mí me gusta ver las cosas tal cual son. Entonces vamos a ver dónde está ubicada la gente que seguía a Jesús. Y la gente que seguía a Jesús, pues vamos a ver dónde están. Miren, aquí está Judea, aquí está Jerusalén, aquí estaba el templo. Miren, aquí está Emaús, el camino por donde iba Saulo de Tarso. Bueno, aquí está Samaria, arriba está Galilea. Y Jesucristo, acuérdense que es Jesús de Nazaret porque se crió mayormente en este pueblo, aunque él nació en Belén, que está por aquí abajo. Pues aquí está, precisamente, él hizo la mayor parte de su ministerio aquí en esta parte, por eso se le conoce como Nazareno. Sin embargo, la gente que lo venía siguiendo venía desde Sidón, desde Tiro, que es la parte de Fenicia, Asiria, es el norte. Galilea bajaban también, de Samaria, de Judea, de Idumea, pues si se dan cuenta es una región bastante amplia. Esto nos quiere demostrar que Jesucristo ya tenía un problema muy serio con miles de personas que llegaban a pedir un milagro. Un problema porque vamos a leerlo después, ya no tenían tiempo ni de comer. Y él necesitaba estar en oración, en un lugar apartado, estar en constante comunicación con su Padre, y a veces la multitud, lo hemos vivido todos, y nosotros no tenemos un lugar apartado para hacer nuestra oración, realmente se dificulta mucho en medio de una multitud. Entonces, bueno, ya vimos entonces que las noticias de sus milagros corrían por todas partes, por supuesto. Entonces, pues Jesús dice, prepárenme una barca, porque la multitud lo apretujaba, era una cosa exagerada, una situación que todo el mundo quería tocarlo, que todo el mundo quería que lo viera, le gritaban. Y dice, ese día sanó a tanta gente que todos los enfermos empujaban hacia adelante para poder tocarlo. Entonces el empujar hacia adelante es como cuando estamos, les comento a las alumnas, en el metro, ya sea Hidalgo, el de la línea que a ustedes les corresponda, en una hora pico, y que realmente ya no caben más y empujan porque tienen que caber, porque
ya se les hizo tarde o quieren llegar a sus domicilios. Y esa es la situación en donde Jesús pues estaba en este momento. Y cuando los que estaban, verso 11, estaban poseídos por espíritus malignos y lo veían, pues los espíritus se arrojaban al suelo frente a él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Ellos sí sabían quién era Jesús. Ellos sabían la identidad de Jesús. Ellos podían contestar la naturaleza de Jesús. Y si Jesús les hubiese preguntado, ¿quién soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús obviamente todavía no llegaba a su tiempo y les ordenó que se callaran. Después vamos a ver aquí cuando Jesús escoge a sus 12 apóstoles, exactamente les da la exousia. Y aquí vienen los nombres de los 12 apóstoles. Y Mateo, pues Marcos lo pasa de una manera muy rápida, lo cual en Lucas es un poco más descriptivo, lo pueden ver en Lucas como lo hizo la hermana Marta, para que vean cómo fue que Jesús escogió a esos 12 discípulos. En el versículo 20 dice que viene la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y obviamente esto ha sido muy predicado y vamos a ver qué podemos encontrar de nuevo, qué podemos ver de novedad en esta parte. Versículo 20, cierta vez Jesús entró en una casa, empezaron a juntarse las multitudes, pues dice que muy pronto ni él ni sus discípulos encontraron un momento para que pudieran comer, como ya lo vimos hace un momento precisamente, perdón por la redundancia, que lo apretujaban, había mucha gente. Sus familiares entonces pues estaban afuera y intentaron llevárselo, porque ellos decían que ya estaba fuera de sí. Y como escucharon, pues ya creo que ya estaban pensando otras cosas, ¿no? Verso 22. Los maestros de la ley, como siempre protagonistas, pues decía que estaba poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. Algunas versiones dice Belcebú. Y dice que era de él, de Belcebú, el poder que Jesucristo estaba recibiendo para expulsar a los demonios. Jesucristo obviamente les respondió con una pregunta. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Un reino dividido por una guerra civil acabaría destruido. De la misma manera, verso 25, una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás está dividido y pelea en contra de sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobrevivirá. Permítanme darles una ilustración. Vamos a ver cuál es la ilustración que utiliza Jesús. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte. Alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Jesucristo es más fuerte y tiene ese poder. Verso 28. Les digo la verdad. Y nosotros sí queremos saber cuál es la verdad. Esta es la verdad. Cualquier pecado y blasfemia puede ser perdonados. Verso 29. Pero todo aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo será perdonado. Jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Les dijo esto porque ellos decían está poseído por un espíritu maligno. Aquí, si ustedes tienen la oportunidad de ver el griego de esta palabra de pueden ser perdonados, les recomiendo que lo vean. Yo lo vi, no lo anoté, pero no es el mismo griego del Afesis, del G859, es otro griego. Es diferente este perdón a este perdón en la raíz griega. Entonces, lo que vemos es de que, ¿cuál es el pecado imperdonable? El decir que Jesucristo está operando a través de un espíritu maligno, a través de Satanás, cuando Jesucristo está operando a través del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Lo vimos hace un momento en clase que tenemos que ver qué significa blasfemar, porque ese también es un punto clave en donde nosotros deberíamos de poner mucha atención
si hay alguna palabra similar, y sí la hay, que es en el griego 987 de blasfemeo, que puede ser difamar al Espíritu Santo, que puede ser injuriar al Espíritu Santo y que puede ser calumniar al Espíritu Santo. Cuando los fariseos le adjudican el sacar los demonios por medio del poder de Belcebú, están calumniando a Jesús y al Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para nada tiene que ver con Belcebú. Y en la parte del perdón, vamos a ver si hay alguna palabra similar que nos dé un poco más de panorama en la parte de jamás serán perdonados, y el perdón de afesis, que es en el griego 859, en un sentido figurado dice perdón, pero también es liberación, también es libertad, también es remisión de pecados. Entonces, aquí podríamos también traducirlo como pero todo aquel que peque contra el Espíritu Santo jamás será liberado, jamás tendrá remisión. ¿De qué? De pecados. O no tendrá jamás perdón. Esa es la consecuencia de blasfemar en contra del Espíritu Santo. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido o consagrado para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar, que es Ieomai, o es decir, hacer completos a los quebrantados, o al suntribo, que son a los que están rotos de corazón, para pregonar a los cautivos libertad. Aquí está afesis. Aquí se utiliza esta palabra con el sinónimo de libertad, para pregonar libertad o remisión a los cautivos y a los ciegos vista. Y aquí utiliza anablepsis, que es recuperación de la vista para aquellos que en algún momento la tuvieron y la perdieron, como lo habíamos visto en la clase, que a veces nosotros podíamos caer en esto. ¿Por qué? Porque las personas que lo estaban cuestionando son los fariseos, los maestros de la ley. Es decir, ellos en algún momento tuvieron ojos para ver la palabra de Dios, y al transcurso del tiempo perdieron esa capacidad de ver a Dios en su palabra y se convirtieron en ciegos espirituales. Entonces, con esa anaplepsis, Jesucristo tiene ese poder y también quiere, no solamente tiene poder, sino Él quiere que recuperemos esa vista para poner en libertad a los quebrantados. Pero si nosotros blasfemamos, si nosotros no reconocemos al Espíritu Santo y le blasfemamos, pues simple y sencillamente no va a venir esa recuperación de la vista, no va a venir el reconocimiento de nuestros propios pecados, no podríamos tener la capacidad de arrepentirnos y no podríamos ser salvos. También aquí dice en Lucas 4:18 y recordando Isaías 61 del 1 al 2, dice en la traducción al lenguaje actual: el Espíritu de Dios está sobre mí, dice Jesucristo. ¿El Espíritu de quién? El Espíritu de Dios, no el Espíritu de Belcebú. No le vamos a dar el crédito que solamente el Espíritu de Dios tiene que tener porque le corresponde. Legalmente le corresponde al Espíritu Santo toda manifestación de agradecimiento, de atribución. Y el Espíritu de Dios está sobre Jesucristo porque Él lo eligió y lo envió para dar buenas nuevas, ese evangelio a los pobres, para anunciar la libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos. ¿Cuáles ciegos? A los ciegos espirituales, no solamente a los ciegos que físicamente están ciegos, y rescatar a los que son maltratados por causa de su nombre. Finalmente ya vemos aquí en el versículo del 31 y 32, en donde pues vienen los familiares de Jesús. Se quedaron afuera y le mandaron decir pues que querían hablar con él. Y Jesucristo dice que quién es su madre y quiénes son sus hermanos, y mirando a todos los que estaban a su alrededor, dijo: miren, estos son mi madre y mis hermanos. Todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, y con esto terminamos,
nosotros estamos haciéndonos parte de la familia de Dios. Él con los brazos abiertos nos da esa oportunidad, siempre y cuando podamos tener la capacidad, el querer y el hacer la voluntad de Dios. Amén y amén. Bueno, pues con esto termino. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención y muchísimas gracias por su atención, esperando que la palabra de Dios pues haya entrado a sus corazones, a sus personas, en su mente. Y hay que contestar esa pregunta 3, la actividad de Jesús. Jesús nos pregunta, ¿sabes lo que yo he hecho por ti? A través de esta lectura, sí, Señor. Tú me has abierto los ojos y eres muy enfático en decir que tenemos que hacer la voluntad de tu Padre. Tenemos que respetar la ley, porque la ley es hacer el bien moralmente. No hay un día en que nosotros podamos a alguien desearle que le vaya mal, sino todo lo contrario. Y aún tú en el Sabbat decidiste dar vida y no destruirla. Eso es lo que tú nos estás diciendo a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú lo dices también, que tú eres un Dios de vivos y no de muertos. Tú vienes a darnos vida y vida en abundancia. Amén y amén.